Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 17 al 21. Dice la palabra del Señor, ahí usted puede leer conmigo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Todo lo que hemos estado hablando desde el capítulo 1 en adelante, hablamos sobre esta salvación maravillosa, sobre esta gracia que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, que esperamos su venida, aquellos que hemos sido transformados por el poder de Dios, y a pesar de la persecución y los momentos trágicos que la iglesia, a quien Pedro se estaba dirigiendo, a las iglesias a quienes Pedro se estaba dirigiendo, estaban viviendo, Pedro les anima y le dice, recuerden lo que Dios nos ha dado, esa salvación maravillosa. Habla de un gozo maravilloso, de un gozo que es glorioso, habla de una herencia que Dios nos ha dado, habla de todo lo que Dios ha traído por su gracia, cosas que los profetas estaban indagando, dice los versículos del 9 al verso 12, que estaban indagando para saber cuál era el tiempo, en qué momento iba a ser el Mesías su aparición. Y dice que los ángeles también incluso anhelan mirar, observar esa grandiosa salvación que Dios nos ha dado. Entonces, estuvimos viendo el domingo pasado que del verso 13 al verso 16, Dios nos dice que así como hemos sido salvos, ahora por lo tanto, ya siendo hijos de Él, debemos vivir de tal manera que imitemos a nuestro Padre. Y por eso dos veces el apóstol Pedro en estos versículos 15 y 16 nos llama a que podamos, a que vivamos de manera santa, de manera consagrada a nuestro Señor. Y hoy vamos a ver algo muy hermoso, vamos a recordar lo que el Señor nos ha hablado ya en su palabra, son temas que nosotros hemos estado estudiando profundamente en algunas otras oportunidades. Entonces aquí Pedro, desde el verso 17 al verso 21, les va a hablar acerca de una conducta cristiana que debe ser motivada. ¿Por qué? Por el temor a Dios. La conducta cristiana debe ser motivada por el temor a Dios. Esto es lo que nos dice en el verso 17 específicamente. Si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. En estos versículos del 18 al 20, del 17 al 21, perdón, estos versículos nos enseña el apóstol Pedro, nos exhorta, nos anima a que debamos vivir una vida con una actitud, con un temor reverente a Dios. Ese temor no es un temor de miedo, de espanto, que nos deja, ¿cierto?, allí como en un estado de congelamiento, ¿cierto? Sino que en realidad nos está diciendo de un temor reverente, es decir, de un reconocimiento de quién es Dios, de quién es nuestro Dios. Primeramente, Dios es un Dios de amor, lleno de amor, que Él es amor. Como dijo un predicador alguna vez, Él no tiene amor, Dios no tiene amor, Dios
es amor, su esencia, Él es amor, Él es un atributo de Dios, es amor. Por lo tanto, Dios es amor, pero ese amor no es un amor que nos deja en un libertinaje para que podamos vivir conforme a nuestros propios deseos. No, es un amor que corrige, que cuida y es un amor santo. Por lo tanto, nos dice Pedro en los versículos 15 y 16, así como Dios es santo, nosotros debemos vivir de forma santa. Por lo tanto, nuevamente vuelve a expresar esta idea Pedro y nos dice que debemos caminar con este temor reverente, es decir, reconociendo que Dios es el Dios soberano que tiene control de todo y que Él juzga según las obras de cada uno. Entonces, nosotros debemos caminar de esta manera, de una forma que entendemos y sabemos que Él juzga según las obras y que nosotros hemos obtenido esa salvación que Él nos ha dado según, número uno, lo vamos a ver en el verso 18, fue provista a un precio infinito y precioso. Ese es el primer punto que vamos a ver. Nuestra salvación fue entregada, fue provista a un precio infinito y precioso. Número dos, nuestra salvación fue planeada desde la eternidad. Eso lo dice el versículo 20. Versículo 20, fue planeada desde la eternidad. Número 3, fue acreditada por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo dice la primera parte del versículo 21. Y por último, vamos a ver que nuestra salvación va a evidenciar en nosotros el fruto de la fe y la esperanza en Dios. Por lo tanto, nosotros nos vamos a dar cuenta que el verso 17 es una introducción a estos 4 versículos siguientes, 18, 19, 20 y 21. El 17 nos dará la introducción entonces de que nuestra fe ha sido provista por este precioso sacrificio y infinito sacrificio de Cristo, y también fue planeada desde la eternidad, no apareció de un momento a otro, es acreditada por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y va a evidenciar en nosotros el fruto de la fe y la esperanza en nuestro Dios. Vamos nuevamente al verso 17, que comienza con esta condicionante. Y si esta condicionante entonces que Pedro apela está basada con la base de que Dios es un juez. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga, entonces esta condicionante a la cual Pedro va a apelar nos lleva a observar que Dios es un juez y en particular dice Padre, porque si invocáis por Padre, Él es nuestro Padre, pero también debes saber que Él es un juez. El apóstol entonces incluye la maravilla que podemos invocar a este gran juez que está en su trono, un trono santo y justo, de manera tan íntima, de manera tan familiar, que no es tan un juez alejado, sino que es también a la misma vez nuestro Padre. Entonces, lo más importante es que el Padre, dice Pedro, es un juez. Y este juez no juzga con preferencia o con favoritismo, porque dice, porque juzga sin acepción de personas. Entonces, como para pasar por alto la desobediencia de alguno de sus hijos. Él es un padre, pero también es un juez y no va a dar un juicio con favoritismos. Por eso debemos, Pedro sigue diciendo, conducíos en temor, no solamente algún tiempo, sino todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y en esta idea de peregrinación está hablando de nuestra vida cristiana desde que Dios nos salvó hasta cuando Él regrese o
hasta cuando nosotros dejamos esta tierra, porque el Señor nos dice, ok, es tiempo para que vengas conmigo. No sabemos la edad de cada uno, a qué edad Dios llamará a su presencia a cada uno de nosotros, pero desde el momento que Él nos salvó hasta cuando Él nos llame a su presencia y si es su voluntad mantenernos hasta su regreso, entonces todo nuestro tiempo de peregrinación debemos conducirnos con temor reverente a nuestro Dios. En un momento el Señor Jesucristo les dice a sus discípulos, no teman a los que le pueden hacer daño al cuerpo, porque estas personas le pueden dañar su cuerpo físico, sino que teman al que tiene poder para enviar las almas al infierno o al cielo, obviamente. Entonces allí nosotros vemos que Dios está diciendo, yo tengo el poder y la autoridad para enjuiciar y condenar, y a mí me deben tener temor. Hebreos lo dice, Dios es amor, pero es fuego consumidor. Entonces, en la sociedad judía, mis hermanos, el padre de familia se le veía como un individuo que se le tenía más respeto que al mismo juez de la ciudad, porque fue el papel que tenía que mantener el padre de la familia, era enseñar y era mandar, enseñaba y ordenaba. Por lo tanto, al padre de familia se le tenía sumo respeto, se le respetaba muchísimo. Entonces, la idea del juez corresponde a la responsabilidad de que debemos conducirnos con ese temor reverente, con ese temor de respeto que Dios está observando nuestro andar. Pedro ya lo dijo anteriormente, conducíos, dice Pedro, el verso 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y nuevamente dice el verso 16, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y esta palabra para hoy en día es una palabra como muy alejada, ¿no es así? Una palabra como que no pega con el sistema de hoy en día, pero la verdad es que está hablando de una consagración, o sea, somos escogidos para Él, Dios nos hace una nación apartada para Él, por lo tanto debemos vivir para Él en toda nuestra forma, en toda nuestra vida, y por eso Pedro sigue diciendo en el verso 17, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, debemos conducirnos con temor y con temblor. En ese sentido, lamentablemente, como nosotros vemos en este tiempo, en las familias de hoy, el padre ha perdido su autoridad. Lamentablemente, la autoridad moral de los padres no se refleja en los hijos. ¿Cómo lo podemos ver? En la sociedad, en el comportamiento de muchos jóvenes, que no se respeta a las autoridades que están en el sistema civil, por ejemplo. No se respeta tampoco a los profesores, no se respeta a los carabineros, no se respeta a ninguna autoridad. Se pasa por encima. Ese respeto de mirar a las autoridades que han sido puestas por Dios para respetarlos, eso parte por la casa. El padre de casa, la mamá de la casa, son la imagen de autoridad en la cual el hijo va a aprender que hay que respetar a los adultos, hay que respetar a quienes están por autoridad. Por lo tanto, lamentablemente hoy día esa autoridad, ese modelo de autoridad se ha perdido. Se ha perdido el respeto a las autoridades, principalmente a los padres. Los hijos de estos padres de hoy en día, lamentablemente, no necesariamente podrán ser impactados en este caso por lo que Pedro está diciendo acá sobre el deseo de la responsabilidad y de seguir el ejemplo de nuestro Padre Celestial. O sea, la imagen que pueden tener de lo que Pedro está diciendo es difícil quizás porque ellos no tienen la imagen del respeto y el temor de un padre o hacia un padre. Ya en los tiempos del Antiguo Testamento, la gente ya invocaba a Dios como Padre. Allí en los Salmos, por ejemplo, 89, verso 26, o Jeremías capítulo 3, verso 19, Malaquías capítulo 1, verso 6. En esos textos podemos ver que ya en el Antiguo Testamento ya se le llamaba a Dios, se le invocaba como Padre.
Pero en el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo nos enseña, allí en la oración del Padre Nuestro, nos enseña a orar íntimamente a nuestro Padre. Por eso comienza diciendo, Padre Nuestro, Padre Nuestro. Y lo hace cercano, no lo hace un Dios lejano, sino que lo hace íntimo. Padre Nuestro, pero lo deja bien en claro que estás en los cielos. Entonces dice que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Es decir, Padre, tú eres mi Padre, eres cercano a mí, me amas, eres cercano a mí, pero tú estás en el trono gobernando y tu nombre es santo, es consagrado, tu nombre es sublime. Y con esa actitud de humildad, de reconocimiento de quién soy yo y a quién estoy orando, de esa forma voy a comenzar a orar todo lo que sigue. Mis hermanos, el apóstol Pablo también escribe ahí en Romanos 8:15 que ya no tenemos un espíritu de temor, sino que tenemos un espíritu de adopción, que dice que el Espíritu Santo pone en nosotros este espíritu de adopción, el cual clama Abba Padre, es decir, somos parte de la familia y en esta familia adoptiva, es decir, que nuestro Padre nos ha adoptado, podemos llegar a tener esa relación de intimidad con el Padre, porque esa palabra Abba, Padre, es la idea, ¿cierto?, de que esta palabra era una palabra aramea que significaba para nosotros, castellanizándola, es como papito mío, es una palabra cercana que la tenían solamente los hijos. Cuando nosotros entonces llamamos a Dios nuestro Padre por ser sus hijos, debemos esperar que Él también sea nuestro juez. Pedro agrega que Él juzga según la obra de cada uno. Él es mi Padre, pero también es el juez. Dios no va a favorecer a nadie. Él no tiene favoritos dentro de la fila de sus hijos. No es que él es mi misionero, él es mi favorito. Y él no, él es ministro de música nomás. No, no, no. O no, él ofrenda cierta cantidad de dinero y él no es una persona que va a la iglesia. No, él no tiene favoritos. Si tanto uno como el otro, una o la otra, están pecando delante de Dios, Dios los va a disciplinar tal cual y va a ejercer la disciplina y va a corregir a sus hijos porque los ama. Por lo tanto, Él no tiene ningún favorito. No hay judío ni gentil, dice Pablo. No hay pobre o rico, dice Santiago. No hay esclavo ni amo. Todos somos iguales delante de Dios. El texto dice que Dios juzga literalmente, es como que si dijera literalmente, Dios juzga sin mirar el rostro de la persona. Eso significa, según la obra de cada uno, era un hebraísmo, según los estudiosos, que significaba mirar la cara de alguien. Entonces, Dios juzga sin mirar el rostro de la persona. Para Él, todos son sus hijos y todos necesitan ser corregidos en alguna medida, algunos más fuertes que otros. Entonces, el texto dice que Él juzga sin mirar el rostro de la persona y que Dios el Padre ya está juzgando la obra de cada uno. Por eso dice que es un Padre que juzga según la obra de cada uno. Debemos conducirnos en temor todo el tiempo de nuestra peregrinación. Entonces nadie va a quedar exento de este juicio que Dios pueda traer a sus hijos. Ahora, este juicio no está hablando de condenación, ¿ok? No está diciendo, este hijo mío se portó mal, ya, fuera de mi familia, no te heredo la salvación, así que ándate al infierno. No, no está hablando de ese juicio, está hablando de juzgar, de el corregir. Por lo tanto, nadie va a quedar exento del juicio. ¿Por qué? Porque Dios va a juzgar imparcialmente cada acción de cada uno de nosotros. Por lo consiguiente, entonces, cuando invocamos el nombre de Dios como nuestro Padre, nos encontramos también con este juez, que es un juez imparcial, que no tiene favoritismo. Entonces Pedro sigue diciendo, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Este es el propósito entonces de saber que Dios es nuestro Padre y es nuestro juez. El cristiano entonces, usted y yo, cada cristiano debemos vivir conscientes
de que estamos en la presencia de Dios. Los reformadores en su tiempo, ellos acuñaron una frase, y lo leemos en los libros, esta frase que era muy conocida, coram Deo. Y esta frase coram Deo significa vivir bajo el rostro de Dios. Es vivir consciente de que Dios está con nosotros observando cada uno de nuestros pasos. Vivir coram Deo, vivir bajo el rostro de Dios. Él sabe que el ojo de Dios está constantemente sobre su vida. Además, también se da cuenta el cristiano de que el que no es cristiano lo está observando cuidadosamente también para saber qué dice, qué no dice, qué hace y qué no hace. Somos observados. En alguna medida podemos aplicar también el texto aquí de Hebreos capítulo 12. Si no me equivoco, por favor, vaya conmigo. Hebreos capítulo 12, versículo 1, dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, tenemos una nube de testigos que nos observa, por lo tanto, dice el escritor a los Hebreos, despojaos. Esa palabra despojo es sacar algo con violencia. Así como cuando usted le anda una araña, se pone una chaqueta y por ahí anda una araña, se saca la chaqueta no con cuidadito, sino que se la saca, se despoja rápidamente, casi violentamente. Sigue diciendo el escritor a los Hebreos, despojaos de todo peso del pecado, todo el pecado que nos asedia. La palabra asedia es estorba, todo aquello que les estorba. Despójese del pecado, sáquese el pecado. Y dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús. Nosotros no podemos seguir caminando y corriendo, dice acá, la carrera que tenemos por delante con nuestra visión, nuestros ojos pegados en nuestra meta, que es Cristo Jesús. No en el pastor, no en la iglesia, no en el pastor de internet de allá de Estados Unidos. No en el teólogo, no. Hermanos, nuestros ojos deben estar puestos en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Allí debe estar puesta nuestra mirada. En una carrera, no es un caminar tranquilo, relajado, no, es una carrera. Y para poder correr, aquí está haciendo una ilustración ya de las competencias que se hacían en ese entonces ya. No podían correr con casco, con un montón de cosas, ¿cierto? Con armadura de soldado, no. Aquí tenían que despojarse, quedar ligeros para poder correr. Y aquí el escritor está haciendo alusión a una carrera de ese tipo. Por lo tanto, nosotros, todo ese peso que nos estorba, sáquese, hermano, ese peso, sáquese el pecado. No, aquí no está hablando de situaciones emocionales, está hablando directamente de lo que a usted no lo deja avanzar como cristiano. Somos responsables nosotros. En la salvación hay un monergismo. La idea de la palabra monergismo significa que hay uno solo quien trabaja, ¿ok? Y en la salvación hay un monergismo y esa transformación lo hace solamente Dios. Allí usted no coopera en nada. Si es que pudiésemos cooperar en algo, sería con el pecado. Dios es el que nos salva. Él solo hace la obra. Él comienza en nosotros. Él transforma nuestro corazón. Él nos salva solo. Nosotros no hacemos nada. Después que Él transforma nuestro corazón, después que Él saca ese corazón de piedra y pone uno de carne, allí entonces, después de haber sido transformados, regenerados, nacidos de nuevo, en ese momento nosotros podemos creer en la obra sobrenatural del Evangelio de Dios en nuestra vida, que Él murió por nosotros, que Él es nuestro Señor, que Él es nuestro Salvador. Ese es el monergismo. Pero aquí nosotros en nuestra vida cristiana ya como hijos de Dios hay un sinergismo. El Espíritu Santo obra en nosotros, pero nosotros también tenemos que luchar contra el pecado. Tenemos que luchar por nuestra santidad. Mis hermanos, y aquí el escritor está diciendo, debemos despojarnos de todo peso, de pecado que nos estorba para poder correr. Yo en algún tiempo atrás me gustaba mucho correr, me gusta mucho correr, no puedo salir ahora a correr. Trato de hacer ejercicio aquí en la casa,
pero yo no puedo salir a correr con el traje que puedo predicar el día domingo. Entonces, mientras más con short, una simple polera y zapatillas, ojalá con una calceta muy pequeña que no tenga costura por dentro, porque cualquier costura por dentro incomoda incluso después. Imagínense los profesionales, cómo debe ser perfecta su ropa y muy ligera para poder correr, porque no se puede correr, hermano. Es imposible que usted pueda avanzar mirando a Cristo si está estorbado con el pecado. No va a poder crecer nunca, no va a poder avanzar nunca. Entonces, nosotros debemos ser hijos de Dios mirándole a Él. Debemos reflejar las virtudes de nuestro Padre. Los creyentes vivimos en un mundo, pero no tenemos un lugar fijo en este mundo. Nosotros no tenemos un lugar fijo y no vamos a esperar para quedarnos por siempre en este sistema de mundo. Entonces, no participamos de las mismas actitudes y conductas de los que tienen una mente terrenal. Hay muchos que están muy ofuscados en este tiempo por todo lo que está aconteciendo y están nuevamente saliendo a protestar, aún con toda esta pandemia, y quizás hay malas prácticas o malas decisiones de los que están en autoridad, pero nosotros no podemos llegar a pensar de una manera terrenal, luchando, ¿cierto?, por situaciones que van a solucionarse aquí en la tierra. Tampoco vamos a ser indiferentes al dolor que puede estar pasando también con nuestro prójimo, con la sociedad. Pero nosotros sabemos que nosotros no vamos a vivir en este sistema de mundo. Dios va a transformar este mundo en un mundo nuevo. Nuestra visión no está en este mundo. Por eso no debemos desesperarnos. No debemos entrar en esa desesperación. La relación entre Dios y nosotros como hijos no es de miedo también, sino de respeto. Además, Dios quiere que vivamos como extranjeros en esta tierra porque tenemos nuestra ciudadanía en el cielo. Filipenses 3:20, Hebreos 11:9, miren lo que dice. Por la fe habitó como extranjero en la tierra, Abraham, está hablando Abraham, en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. El Señor les dijo, yo te voy a llevar a la tierra donde fluye leche y miel, la tierra prometida. Llegaron a la tierra prometida en Canaán, pero no construyeron edificios. Ellos vivían como extranjeros, vivían en tiendas. ¡Wow! Entonces, mis hermanos, somos extranjeros. Por eso dice que debemos caminar, Pedro lo dice, con temor y con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Somos peregrinos en este mundo. Somos extranjeros, peregrinos en este mundo. Durante todo el tiempo que Dios haya querido concedernos estar aquí, esta tierra no nos pertenece. Por eso los muertos que han muerto en Cristo van a resucitar con cuerpos glorificados porque esta tierra ya no va a ser habitada por nosotros. Esta tierra va a ser consumida y va a ser transformada un nuevo mundo para poder estar nosotros ya gente transformada sin pecado. Eso va a ser glorioso. Nuestra mente no puede entender esto. No puede comprender esto. Debemos ser transformados por cuerpos glorificados para habitar en esta nueva tierra. Entonces somos peregrinos que buscamos complacer a Dios con nuestra conducta diaria. Eso debe ser nuestra intención. Que Dios nos conceda, oremos juntos, que Dios nos conceda un corazón para Él, que se deleite en vivir una conducta diaria que le glorifique, le traiga placer a Él y no a nuestra carne pecaminosa que nos todos los días, cuando nos levantamos, nos inclina a hacer lo que ella quiere. Entonces, con esta introducción del verso 17, vamos ahora a ver los siguientes temas sobre el verso 18 al 21, que Pedro presenta un breve resumen de nuestra fe cristiana. Y en estos versículos se enseñan estas doctrinas. Vamos a ver la doctrina de la redención, vamos a ver la doctrina de la revelación de Jesucristo, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y de la perseverancia cristiana. Vamos a la primera, verso 18 y 19, la redención de
de nuestro Dios. Leamos 18 y 19. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Mis hermanos, este pasaje tiene un aspecto, por decirlo, negativo y otro positivo. No negativo de que sea malo, no. Está hablando de lo que Dios hizo por nosotros porque nosotros no podíamos hacerlo. Y de algo positivo, lo que Dios hizo por nosotros. Entonces, lo que no podíamos hacer y lo que Dios hizo. Lo que no se pudo hacer y lo que Dios sí pudo hacer. Entonces, para decirlo de otra manera, se comparan dos cosas perecederas que son la plata y el oro con Cristo nuestro Señor, cuya sangre tiene un significado eterno y precioso. Entonces, fuimos redimidos, fuimos transformados, fuimos comprados, y aquí lo dice Pedro, sabiendo que fuisteis rescatados. Esa es la idea de la palabra redimir. Rescatados, no con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo nuestro Señor. Sabiendo, esto dice Pedro, sabiendo, es decir, nosotros sabemos, entendemos, nosotros comprendemos, hemos sabido por la doctrina que Dios inspiró a los apóstoles para que escribieran su palabra, por lo tanto sabemos que fuimos rescatados por el testimonio también del Espíritu Santo que pone en nuestros corazones. Sabiendo que fuiste rescatados no con cosas corruptibles como el oro y la plata. Aquí, mis hermanos, Pedro nos da un recordatorio de lo que sabemos acerca de nuestra salvación, que nos ha llenado de un gozo, como dice el verso 8, que nos ha llenado de un gozo inefable y glorioso. Entonces, por la Biblia, nosotros sabemos que Dios, por medio de Cristo nuestro Señor, nos ha redimido a un costo enorme. Nos ha rescatado, nos ha redimido a un costo enorme, ni con todo el oro del mundo, ni con toda la plata del mundo. Juntemos a todas las mineras más grandes del mundo y a las más pequeñas. Todas las mineras, las medianas, todas, juntémoslas que traigan todo su material, todo su mineral. Hermanos, no hay material, no hay piedras preciosas en todo el mundo que pueda comprarnos y que pueda valer más que la sangre preciosa de nuestro Dios, Salvador y Señor Jesucristo. A precio de su preciosa sangre, usted y yo hemos sido rescatados. No es poca cosa lo que Dios el Padre hizo. El conocimiento de las obras divinas es lo que nos motiva a una vida correcta. Pensar de esta manera, caminar, nos llevará a un caminar correcto, pensar en la obra de Cristo, en lo que costó nuestro rescate, mis hermanos, lo que costó nuestra redención, nos anima, nos empuja a vivir de manera correcta, a vivir de una forma correcta. El pastor John MacArthur dice, si tú comienzas a pensar en lo que el pecado le provocó al Hijo de Dios constantemente, tu forma de vivir será una vida más piadosa. Sin duda, mis hermanos, sin duda, meditar en lo que Cristo sufrió por nosotros en la cruz, por nuestro pecado, lo que nuestro pecado lo llevó a experimentar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nos lleva a meditar en nuestras vidas y nuestras actitudes que hemos tenido, como cuántas actitudes pecaminosas, pensamientos pecaminosos, nos ayudan a vivir una vida, una conducta con temor a nuestro Señor. El conocimiento de las obras divinas, entonces, nos motiva a una vida correcta. Nunca menospreciemos el conocimiento de la doctrina, pero tampoco, mis hermanos, descuidemos su aplicación en la vida. Es hermoso estudiar, es hermoso profundizar en la doctrina de la Escritura. Es hermoso. No perder tiempo en algunas estupideces, sino en la doctrina bíblica. Es maravilloso profundizar en ella,
porque ella también nos va a llevar a aplicar de una forma correcta estas enseñanzas. Por lo tanto, no menospreciemos el conocimiento de la doctrina, pero tampoco descuidemos su aplicación a la vida. Sabemos, dice Pedro entonces. Mira lo que dice Pablo también, ahí en Romanos, capítulo 6, por favor. Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6. Versículo 3, versículo 6 y versículo 9. Romanos, capítulo 6, 3, 6 y 9. Miren lo que dice el verso 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Verso 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Verso 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Sabiendo, sabéis. No menospreciemos la enseñanza, la doctrina, pero mis hermanos, tampoco descuidemos la aplicación que eso tiene que tener en nuestra vida. Nuevamente repito una frase que le he dicho un montón de veces. El pastor John Stott dice, él conoce, pastor anglicano, inglés, yo conozco a muchos, dice, renacuajos espirituales, que tienen así una cabeza, pero así un cuerpito, dando a entender de que tienen mucho conocimiento, pero eso nunca lo aplican a su vida. Que Dios tenga misericordia, mis hermanos, y que el poco conocimiento que podamos tener nosotros, Dios nos ayude a que podamos aplicarlo en nuestra vida. Que Dios nos ayude a que vivamos lo poco que podamos conocer, pero que lo vivamos, verdaderamente lo vivamos. Pedro evalúa entonces el costo de este rescate, de esta redención, primeramente en términos de cosas creadas, las cuales están sujetas a cambio y a corrupción. El oro y la plata se muda, ¿cierto? Para extraer los anillos, para llegar a hacer un anillo, una cadena, una pulsera, debe procesarse ese material, ¿cierto? Entonces, ese material sufre cambios y también se corrompe. La plata, el oro. Entonces, hablando en términos comparativos entre los que son menos perecederos incluso, las posesiones terrenales nos sirven como pago para la redención de nuestras vidas. Isaías, el capítulo 52, verso 3, el Señor dice por medio de Isaías, sin dinero seréis rescatados. Porque no había dinero que pudiese rescatarlos en este mundo, no, sin dinero seréis rescatados, dice el profeta. Entonces, en el Antiguo Testamento, Dios redime a su pueblo del yugo de la esclavitud de Egipto. En el Nuevo Testamento, el foco ilumina a Cristo ahora, y Cristo, dice Gálatas 3, versículo 13, Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros. ¿Cuál era la maldición de la ley? Bueno, la maldición de la ley era que si no cumplíamos la ley al pie de la letra, nos toca morir. Y Cristo nos redimió, nos rescató de la maldición de la ley. Entonces, mis hermanos, esa frase que nosotros conocemos, vana manera de vivir, que dice ahí Pedro, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la frase vana manera de vivir describe un estilo de vida que carece de propósito, que es infértil, que es inútil, una vida vana, sin ninguna esperanza, una vida sin ningún propósito. Respiramos, nos despertamos, nos lavamos el rostro, nos bañamos, salimos al mundo, trabajamos, volvemos a la casa. Ningún propósito por ahí, un fin de semana la pasamos bien, nos reímos, pero después de esto, ¿qué? Después de esta compra, ¿qué? Después de esta profesión, ¿qué? Después de ganar el mejor trabajo, después de esto, ¿qué pasa? Una vida vana, una vida infértil, inútil. Me casé con el hombre que quería, me casé con la mujer que quería. Hemos tenido 4 hijos, los 4 hijos que queríamos, con los colores de ojos que queríamos. Tenemos los perros que queremos, tenemos la casa que queremos, el terreno que queremos, el auto que queremos, tenemos la ropa que queremos. Nos sacamos las arrugas que teníamos de más. Hermanos, es una vida, ¿y después de esto qué?
una vida vana, una vida infértil, una vida inútil. En Cristo, en Cristo es distinto. No estoy hablando de psicología emocional, no estoy hablando de temas, estoy hablando de verdaderamente cómo el cristiano vive y se siente. Que verdaderamente, mis hermanos, tenemos un gozo y una esperanza viva en nuestro interior. No importa lo que pase, no importa lo que podamos alcanzar, eso no nos va a llenar nunca, nos va a llenar Cristo nuestro Señor. Él nos ha rescatado de nuestra vana manera de vivir. Dice, la cual recibiste de vuestros padres. Y Pedro aquí está hablando claramente de los antepasados en general, tanto judíos como gentiles. El verso 19 dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces Pedro hace referencia a este rito pascual del Antiguo Testamento, que era el mandato que el Señor le dio cuando lo rescató después de haber hecho y ejecutado ahí las plagas, ¿cierto? En ese mes, en ese tiempo, perdón, en Egipto cuando estaban esclavizados. Entonces el pueblo judío salió de la esclavitud cuando cada familia tomó un cordero, después de que tenía que hacer una cena, tomaban un cordero, lo mataban al caer la tarde y específicamente el día 14 del mes de Nisan. Ahí tenían que sacrificar al cordero y la sangre, pintar los dinteles de la puerta y comerse la cena pascual este cordero. Entonces, allí nuevamente Pedro recuerda esto a sus lectores y dice que es ese cordero el que ha sido sacrificado. Cristo, con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, un cordero perfecto. Los escritores del Nuevo Testamento enseñan que Cristo era ese cordero pascual, que todo era simbolismo de lo que iba a venir, es decir, que Cristo iba a manifestar verdaderamente ese sacrificio. Juan el Bautista lo señala, mirad el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pablo comenta también de la redención lograda y dice que Dios lo presentó como propiciación. Hebreos también lo presenta como el Cordero. Juan allí en Apocalipsis también, en el capítulo 5, versículo 9, dice, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Por lo tanto, nosotros vemos que Jesucristo nos ha salvado, nos ha rescatado del poder y de la destrucción del pecado. Él nos ha comprado, ha derramado su sangre preciosa en la cruz de Calvario y nos ha rescatado. Eso dice el primer punto del verso 18 y 19, la redención. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Vamos a la segunda doctrina que hemos enseñado y vemos en la Escritura la revelación de Jesucristo. El verso 20 dice que este cordero, sin mancha y sin contaminación, el verso 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo. En su contexto, esta palabra revela el propósito divino de la elección. Dios le ha asignado a Cristo un puesto ya predestinado desde antes de la eternidad. Entonces Pedro formula la referencia al tiempo en términos que nosotros podemos entender. Dice la fundación del mundo, antes de la fundación del mundo. Antes de que Dios creara todo, allí en Génesis capítulo 1, verso 1, y dijo Dios, sea la luz, y Dios comienza a crear todo en el principio, ¿cierto? Todo Dios comienza a crear. Antes de todo eso, antes de crear a Adán y a Eva, antes de crear los ángeles, antes de todo a la creación, ya el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo habían llegado a un consenso en su conversación soberana divina. El consejo de ellos
Ahora, ¿en qué tiempo? ¿Cuánto se demoró? Eso no nos incumbe. Nuestra mente tiene un principio y un fin. Por eso tenemos que manejarnos y Dios como que balbucea en su palabra para que podamos entenderlo. Pero Dios ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo de que su Hijo iba a ser sacrificado. Pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Pedro formula entonces este tiempo, se hace referencia en términos que nosotros podamos comprender, pero manifestado en los postreros tiempos. Y aquí el contraste entre la eternidad y el tiempo de nosotros. Cristo fue escogido en la eternidad, pero fue manifestado dentro del tiempo. Pedro apunta entonces hacia el nacimiento de Jesús y mediante la concepción y el nacimiento Jesús entra a este mundo pecador. No es que nace Jesús, no es que fue creado Jesús. Jesús es Dios, siempre ha existido. Él no fue creado, Él es eterno, igual que el Padre, igual que el Espíritu Santo. Pedro no tan solo tiene en mente los días de la vida de Jesús en la tierra, más bien todo el periodo desde el nacimiento de Jesús hasta su eventual regreso constituye entonces estos postreros tiempos. Los postreros tiempos que dice acá son desde el nacimiento de Cristo hasta cuando Cristo regresa. Esos son los postreros tiempos. Entonces, aquí el apóstol Pedro hace esa indicación. Entonces, la designación de Cristo en la eternidad y su aparición en este tiempo tienen un solo propósito y es el de redimir, de rescatar, de comprar a los creyentes. Esa es la idea. Gálatas capítulo 4, versículo 4 dice que cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo a este mundo, destinado desde antes de la fundación del mundo, pero el Señor fue manifestado, se encarnó, nació como un hombre en ese tiempo preciso que Dios había destinado. Pedro escribe a los creyentes que esto ha sucedido por amor a ellos. Dice, pero manifestado, verso 20, en los postreros tiempos, por amor de vosotros. Imaginémonos por un segundo que Cristo no vendría a este mundo. No habría salvación, no habría nada. Todos estaríamos condenados porque no hay ni un animal perfecto que cumpla el sacrificio que Cristo hizo. No hay ningún ser humano que pueda vivir como Cristo vivió. Mis hermanos, por amor a vosotros, dice Pedro, Jesús vino a este mundo para ser sacrificado. Juan capítulo 3, versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que el mundo fuera condenado, sino para que el mundo fuera salvo por él. Era el propósito por el cual Cristo vino a este mundo. Entonces, mis hermanos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Por lo tanto, hemos visto, mis hermanos, en el verso 18 y 19, la redención de Cristo Jesús. En el verso 20 hemos visto la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Vamos ahora al versículo 21, la primera parte del verso 21. Dice, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria. El punto número 3 es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria. El apóstol Pedro ya lo había dicho en el versículo 8 del capítulo 1. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Los lectores de Pedro no habían visto nunca a Jesús, sin embargo creen. Usted y yo nunca hemos visto a Jesús, sin embargo también creemos. Entonces lo que Pedro les está diciendo es que Jesús les ha dado fe para que puedan creer en Dios. Eso está diciendo Pedro.
que Él nos ha dado esa fe, porque mediante el cual creéis en Dios, por el sacrificio de Cristo y su efectivo que después de su sacrificio fuera a la tumba, al tercer día resucitara de entre los muertos, ascendir al cielo, enviar al Espíritu Santo, y es la poderosa obra de Dios, el Espíritu Santo en nosotros, que pone la fe después de transformar nuestra vida. Entonces Pedro nos está diciendo que Jesús nos ha dado la fe para que podamos creer en Dios. Mediante Jesucristo, los creyentes llegamos a conocer a Dios el Padre. Mira lo que dice Juan, capítulo 1, versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, está hablando de Jesucristo, que está en el seno del Padre, que está al costado de Él le ha dado a conocer. El capítulo 14 del mismo Evangelio de Juan, el versículo 6, un texto muy conocido, Juan 14, 6, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Jesús entonces es el que nos lleva, nos guía a conocer a nuestro Dios y Padre. ¿Por qué creemos en Dios? Bueno, porque Él ha resucitado a Jesús de los muertos. Las instrucciones del Nuevo Testamento nos han enseñado que la doctrina cardinal de la fe cristiana es creer en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es más, Dios le resucitó a Jesús de los muertos y le ha dado gloria, dice Pedro. Dios resucitó de los muertos y le ha dado gloria. Dios entonces predestina a Cristo en la eternidad para ser nuestro Redentor, al Mesías, para que Él sea nuestro Redentor. Entonces no podía dejarlo pasar de la muerte. Cristo no podía quedar retenido por el poder de la muerte, sino que debía resucitar al tercer día, debía cumplirse lo que habían profetizado en el Antiguo Testamento los profetas. Debía ser el que resucitara al tercer día. Entonces, hemos visto la redención de Cristo, hemos visto el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y hemos visto también entonces la resurrección de Cristo. Por último, vamos a terminar viendo en la segunda parte del verso 21 la perseverancia de nosotros los cristianos, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Perseverancia cristiana, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Lo que aquí se da a entender es que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, nosotros los creyentes tenemos certeza de que también nosotros seremos resucitados si morimos entre los muertos. El fundamento de nuestra fe es la resurrección de Jesús, mis hermanos. Pablo lo dice ahí en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 13. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Si Cristo no resucitó, mejor apagamos el computador. Cambiamos de canal, comenzamos a ver cualquier otra cosa. Yo cierro todo y hagamos cualquier otra entretención. Pero eso no es así. Nosotros nos reunimos cada domingo, celebramos cada domingo, porque recordamos que un día como hoy, domingo, Cristo el Señor resucitó, porque Él no está en la tumba, sus huesitos no están en la tumba. Él resucitó con poder y gloria. Y por eso nosotros, mis hermanos, tenemos una esperanza gloriosa, que nuestros muertos que han muerto en Cristo Jesús y que nosotros si morimos en Cristo Jesús vamos a resucitar un día con cuerpos glorificados, ya no más con los dolores que tenemos, ¿cierto? No con enfermedad, ni menos con pecado en nosotros, cuerpos perfectos,
Como Él es perfecto, así seremos nosotros para poder habitar en su presencia, en una nueva tierra, nuevo mundo transformado como Él lo ha prometido. Así que nuestras vidas, nuestro ánimo, nuestra conducta en este mundo no es por lo que nosotros hemos pasado, sino por lo que sabemos que va a venir. Por lo tanto, nuestra conducta es transformada en el pasado por el poder de Dios. Recordamos su obra maravillosa, recordamos lo que Él está haciendo, recordamos y entendemos y sabemos que sus ojos están sobre nuestras vidas y también entendemos lo que viene por delante. Vivimos conforme a lo que esperamos, mis hermanos, una futura gloria que en nosotros ha de manifestarse, dice Pablo. La fe y la esperanza siempre están vinculadas, íntimas, amigas. La fe y la esperanza son íntimas amigas, siempre están vinculadas. Una virtud fortalece a la otra virtud. La fe y la esperanza se fortalecen mutuamente. La gloria que Jesús tiene ahora será nuestra gloria en el momento de nuestra resurrección. Esa es la esperanza que sostiene nuestra fe en nuestro trino Dios. La salvación viene de Dios y también tiene a Dios como la meta. Por si no escuchó, si le sonó el celular, si tomó agüita, si fue al baño y volvió, escuche bien, la salvación viene de Dios y también tiene a Dios como meta. De Él viene en un pasado de nosotros, pero también lo tiene a Él como la meta. Hacia Él vamos nuevamente. Mis hermanos, hasta aquí entonces hemos visto estos 4 puntos doctrinales en este gran tema del verso que comienza en el verso 17 sobre la conducta cristiana que nos debe motivar por el temor a Dios. En el verso 18 y 19 hablamos de la redención de Cristo, el rescate que Él hizo por nosotros. En el verso 20 hablamos de la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Él había estado destinado desde antes de la fundación del mundo, pero ahora se dio a conocer, dice Pedro, por amor a nosotros. ¡Aleluya! Él se da a conocer, se manifiesta, se encarna en este mundo lleno de pecado por amor a nosotros. El verso 21, la primera parte, hablamos de la resurrección de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Y por último hablamos de esta perseverancia cristiana. Entonces, mis hermanos, Cristo derramó su preciosa sangre en la cruz y el efecto de la muerte de Cristo Jesús en la liberación de todo su pueblo. Su pueblo entonces es libre de la maldición de la ley, del pecado y de la muerte. La Escritura nos dice que Dios presentó a Cristo como el sacrificio para demostrar la justicia de Dios. Cristo Jesús ha satisfecho entonces las demandas de la ley, ha quitado la maldición que pesaba sobre nuestras vidas y mediante su muerte nos ha absuelto. Hemos sido redimidos por su preciosa sangre. La Escritura enseña que la designación de Cristo para redimir a los pecadores se establece desde la eternidad. Antes de que Adán y Eva fueran creados, antes de que Adán y Eva cometieran pecado, tiempo después de que ya había sido destinado Cristo, ellos cometen ese pecado. La secuencia en estos eventos parece rara. ¿Por qué? Porque lógicamente debería ser que primero Adán y Eva pecaran y que después Dios haga el designio de que Cristo venga y nos redima. Pero no fue así, mis hermanos. ¿Por qué no fue así? Bueno, no lo vamos a entender. Pero hay un reformador muy conocido llamado Juan Calvino. Y él escribe que debiéramos nosotros ver el conocimiento previo de Dios en la redención del hombre de la siguiente manera, y lo cito, dice Juan Calvino: porque en ello, es decir, en el conocimiento previo de Dios, en ello resplandece más plenamente la inexpresable bondad de Dios, en que Él anticipó nuestra enfermedad por el remedio de su gracia y proporcionó
una restauración a la vida antes de que el primer hombre cayese en la muerte. Qué hermosa palabra de Juan Calvino. Él dice que anticipó nuestra enfermedad por el remedio de su gracia. Todo Dios lo decretó de forma tan sabia. Nosotros no podemos comprender lo que en la mente de Dios está, cómo Él obra. Pero sí nosotros podemos entender, como dice Pedro, sabemos que fuimos rescatados y por ese conocimiento que Dios nos ha dado en su palabra, de su rescate que nos ha dado, nosotros hoy podemos observarle a Él, mirarle y contemplar sus maravillosas bondades y poder caminar en este mundo, no mirando las cosas de este mundo, no poniendo nuestra esperanza en las riquezas de este mundo, no poniendo nuestra fortaleza y nuestro sostén en lo que el mundo nos ofrece, no, sino mirándolo a Él con nuestra mirada fija en Cristo Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Por lo tanto, mis amados hermanos, mantengámonos firmes, fieles, gozosos con la salvación que Dios nos ha dado hasta el fin de nuestros días. Todo el peregrinaje de nuestra vida hasta cuando Dios nos llame a su presencia, sea que nos llame viejitos a su presencia o sea que nos llame trabajando y Él regrese mientras estamos haciendo su obra vivos en este mundo. No sabemos, pero mantengámonos con una conducta que honre su nombre, con este entendimiento, con lo que Dios ha hecho.